En la época navideña, al ir al supermercado, me dio curiosidad ir a la sección de juguetes para ver con qué juegan los niños de ahora. Mientras veía unos dinosaurios carísimos que me recordaban por qué no quiero tener hijos, una familia se acercaba. Entre sus integrantes estaban un niño y un señor que sospecho era su tío. El niño le dijo de repente al señor: «Ya son casi las 8, ya va a empezar la novela que veo con mi mamá». El señor, sorprendido y molesto, le cuestionó: «¿Por qué andas viendo telenovelas? No debes andar haciendo eso. Eso solo lo hacen las viejas». Esta respuesta me regresó a la tierra real que habitaba, sacándome de mi mundito de filosofía en donde creo que el mundo ha cambiado lo suficiente para no toparme con esta clase de comentarios, para aterrizarme en mi México, en donde un adulto sigue diciéndole a un niño que no puede hacer X actividad por no corresponder a su género basado en su genitalidad, en un pequeño pedazo de carne que le sobresale entre las piernas. Es por eso que quise hacer este video, un video que sé que irritará a más de una persona, pero hará reflexionar a muchas más. Me quedaré satisfecho con estos últimos, teniendo en cuenta que la filosofía no busca la felicidad de sus lectores, sino el conocimiento racional, aunque este pueda resultar incómodo. Advierto también que aquí presento argumentos de algunas pensadoras y pensadores sobre el tema, y no trato de convencerte de nada, sino solo exponerte un poco de lo que ya se ha dicho y se sigue diciendo acerca del género. Me animo también a hacer este video porque los cuestionamientos acerca del género no únicamente deben quedarse en los libros de Beauvoir o de Butler, ni tampoco en la cabecita de los académicos que los leen, sino que, al final, el destino de los argumentos críticos con la naturalización del género deben ser la sociedad misma y las conversaciones cotidianas que entre sus integrantes se dan. Por eso es que tantas acciones afirmativas en contra de la discriminación por género se dan en el arte y en la política, porque no es solo el estudio del género, sino la liberación de generaciones presentes y futuras de una clase de opresión que seguimos teniendo naturalizada. Espero con este video contribuir a tal liberación al menos un poco. Hoy hablamos pues del tema del género, el género hombre, el género mujer y las normas para establecerlos. Hablemos pues del problema del género. Junto al baby shower, una reunión muy popular que realizan las mujeres embarazadas y a la que se invitan normalmente a puras mujeres, se han popularizado también las reuniones o celebraciones de revelación de género. En ellas, mediante el uso de globos, pasteles, luces o algún otro objeto que exponga claramente un color, los futuros padres revelan el rosa o el azul. Rosa en caso de revelar que su bebé será niña. Azul en caso de que sea niño. ¿Cómo se establece qué será? Con base en lo que diga un médico al ver un eco, con el cual, entre imágenes un tanto confusas, el médico averigua su genitalidad. No diré el nombre de estos genitales porque YouTube tiene un carácter panista, así que diré papaya o chistorra. Ya se imaginarán a qué me refiero. Si el feto tiene papaya, se dice que es niña. Si tiene chistorra, será un niño. Sobre bebés que no tienen ni papaya ni chistorra, sino algo intermedio, y que son tratados como monstruos por muchos médicos y mutilados para que quepan en una genitalidad, ya hablaremos en otro video. Limitémonos ahora a papaya y chistorra como normalmente los conocemos. Pues bien, al sistema basado en esta asignación de género con respecto a la genitalidad se le llama binarismo sexual. Con el género asignado a la papaya o a la chistorra se asignan todos los adjetivos que entendemos socialmente como pertenecientes al género hombre o al género mujer. ¿Qué dudas hay con esto? ¿Cuál es el problema de que el sistema siga así? ¿Que no observamos que el niño tiene chistorra, la cual traerá un par de uvas bajo sí que generarán testosterona y con ello le harán más fuerte y rudo? ¿Que no observamos que la niña tiene papaya, tras la que habrá un útero y trompas con las que añorará maternar y cuidar de su hogar? Veamos los problemas con estas características y con este binarismo. Ya es conocido el lema de Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo. No se nace mujer, se llega a serlo. Tras de sí tiene esta frase un diagnóstico sobre el género de mujer. La mujer, como se conocía en Francia en la época de Beauvoir, tiene un enorme cúmulo de adjetivos,
pero estos adjetivos parecen contingentes, no necesarios. Podrían bien estar y podrían bien no estar. Ahí va un ejemplo. A la mujer suele caracterizársele con el color rosa, lo cual vemos en las reuniones de revelación de género que mencionamos. La mujer viste de rosa. Pero ¿qué pasa si una mujer, en lugar de vestir de rosa, viste de azul? ¿Deja de ser mujer? La respuesta, espero yo, es evidente. No deja de ser mujer por vestir azul. Muy bien, pero ¿qué pasa con otros adjetivos, como tener grandes caderas, grandes pechos, una voz aguda o ser madre? ¿Deja una mujer de ser mujer por tener reducidas caderas, plano el pecho, una voz grave o decidir no tener hijos? Aquí muchos titubearán, pero no podrán asignar como la esencia de la mujer a ninguno de estos adjetivos. De hecho, no hay ningún adjetivo o ninguna característica que haga que una mujer sea mujer con exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser mujer no se conforma por una definición específica, sino por un conjunto muy ambiguo de características llamadas socialmente femeninas. Entre más características llegas a cumplir, más mujer eres. Por esto, Simón afirma que no se nace mujer, porque con lo que se nace es con cierta genitalidad, pero conforme creces llegas a ser mujer si cumples características femeninas. Entre más cumplas, más mujer eres. La estructura de mujer no es entonces biológica, sino social. Beauvoir critica así la identidad femenina, denunciando que, al tener un carácter social, puede modificarse. Con esta denuncia se desarrolla su pensamiento feminista, junto al de muchas otras pensadoras, cuya finalidad es liberar a la mujer de la opresión que socialmente sufre. Sabiendo que la mujer como género es social, esta estructura social puede modificarse y, al hacerlo, la mujer ya no solo puede ser entendida como madre o ama de casa, sino como constructora, empresaria, pianista, corredora o escritora. Ahora bien, esta crítica hacia la identidad femenina como algo natural e inmutable, como una esencia que no puede cambiar, tiene repercusiones, sí, en el rol que juega la mujer en la sociedad, pero también en la que juega el hombre. ¿Qué pasa con su género? Que, al detectarse también como una estructura social y no como una natural, puede modificarse. Así, al hombre no se le puede presentar solamente como proveedor del hogar, como personaje rudo o como ajeno a la crianza de los hijos. También se visualiza ya como amo de casa, como estilista, como diseñador de modas o como cocinero. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. Las profesiones y actividades asignadas al género hombre o mujer se desenmascaran para hacer profesiones y actividades sin género. Sin embargo, no solo son actividades las que entendemos propias de hombres o mujeres, sino un sinfín de aspectos. Actitudes, prendas de ropa, maquillaje, intereses, hobbies, incluso emociones y sentimientos. Y no solo eso, al analizar los géneros de hombre y de mujer, nos damos cuenta de que varían de cultura en cultura. Los colores de ropa, los sentimientos o las actividades que en la cultura mexicana son entendidos como femeninos o masculinos, llegan a ser lo contrario en otras culturas, y viceversa. Es aquí cuando observamos que los géneros mujer y hombre, además de tener un carácter social, son ambiguos, cambiantes, modificables. Cambian conforme a la cultura, la geografía e incluso las épocas. En cierta cultura o en cierta época encontramos la masculinidad en los hombres bien rasurados, mientras que en otras se sacraliza la barba larga. También notamos cómo los cuerpos femeninos son tenidos por delgados, pero pasan un par de años o cambiamos de país o de región para encontrarnos con que el género de la mujer es entendido en cuerpos voluminosos, con grandes pechos y enormes piernas y glúteos. ¿De qué depende este conjunto de adjetivos tan variables? Pues, para algunos autores, de la repetición de actitudes, acciones y situaciones. Los géneros son una clase de actuación. El performance es una forma de actuación entendida como el arte de la acción. El performance es realizado por el autor teniéndose como protagonista de la actuación. Es una forma espontánea y busca generar cierta reacción en el público, dando espacio a la improvisación, pero siempre con una finalidad específica.
Comúnmente su temática suele ser sobre experiencias del propio artista o la búsqueda de una crítica social. Un ejemplo que quizás lo ilustre muy bien fue el realizado por Pedro Lemebel en Nueva York, en el 94, frente a la creencia popular de que el VIH y el SIDA eran el destino inevitable de los homosexuales. Lemebel se colocó una corona de agujas con lo que parecía ser sangre y observó cómo todos se apartaban de él por temor a pincharse e infectarse de lo que tantas muertes causaba en esos años. Se apartaban de él incluso sus compañeros de lucha. Pues bien, Judith Butler, en su obra El género en disputa, no utiliza solo el concepto de estructura o construcción social para hablar del género, ya que una estructura suele estar bien definida. En su lugar, utiliza el término performance, ya que considera al género como una actuación que llevamos a cabo diario los individuos, con la finalidad de obtener una reacción de aquellos que nos observan. El performance del género es una repetición de acciones, por lo que el género es el conjunto de acciones performativas que se están realizando a través de nuestros cuerpos y que van identificándose en un conjunto llamado mujer u hombre, o lo femenino y lo masculino. Aprendemos este performance porque observamos cómo se repite una y otra vez para luego adoptar comportamientos observados. Es decir, que al ser masculinos o femeninos, lo que hacemos es actuar, de forma espontánea e improvisada. Acciones que hemos visto repetidas a nuestro alrededor. Por ejemplo, los individuos reconocidos como hombres, al ser vistos por otros hombres o por mujeres, pueden realizar acciones como inflar el pecho, hablar con una voz más grave, comportarse de forma ruda o fría, etc. Las reconocidas como mujeres suelen realizar movimientos considerados contrarios a lo masculino. Se mueven de forma más delicada, utilizan una voz aguda, se permiten expresar sus emociones, entre otras acciones performativas que han observado en madres, tías, abuelas, amigas, estrellas de televisión o de cine. ¿Cuál es el problema de esto? Que el género no únicamente es performativo, sino normativo. Intenta regular a su objeto, en este caso a los individuos. Por un lado, tenemos leyes que generan los legisladores en nuestros países, las cuales nos castigan con multas o años de prisión en caso de realizar ciertas acciones. Tratan estas leyes de normar nuestro comportamiento y con justa razón, ya que una sociedad en la que se estuviera permitido acabar con la vida de otro sería insostenible. No obstante, hay otras normas que no están escritas, pero sí establecidas y conocidas. Estas normas no aparecen en un código civil o penal, tampoco en la Constitución, sino en las relaciones entre individuos. Entre estas normas están las del género, normas que, consciente o inconscientemente, refuerzan el género o reasignan a un individuo al género que socialmente se le busca imponer. Regresando al caso que presencié, el tío diciéndole a su sobrino que no vea telenovelas porque son para viejas, refuerza el género que le fue impuesto al niño al nacer conforme a lo que el adulto cree que es ser un hombre. No hay ninguna ley en ningún código que le prohíba a un hombre ver telenovelas, pero hay normas sociales que sí buscan prohibirlo. ¿Cuál es la consecuencia de romper con el performance del género? El rechazo social, el señalamiento, la presión a tu alrededor. El regaño del tío al sobrino que presencié es una de tantas formas de reforzar el género, este molde social que, a pesar de no tenerlo bien definido, como sociedad buscamos que sea seguido. En cuanto un individuo sale de esas normas, es señalado y tratado como adefesio, como deforme, como monstruo. Así, en estos momentos, un padre regaña o golpea a su hijo por querer estudiar una carrera que se cree perteneciente al género femenino, o por querer utilizar una prenda femenina, o por tener movimientos, actitudes o características físicas denominadas femeninas. Una madre rechaza a su hija por no querer casarse, por querer ser ingeniera mecánica, por no maquillarse o por no querer tener hijos en un futuro. Pero no solo en el círculo familiar, sino en todos los entornos sociales, los géneros son reafirmados, ya sea mediante acciones afirmativas o mediante el rechazo y los señalamientos. Rechazos en el trabajo, en la universidad, en la calle, en un restaurante, en donde sea, se presentan desde simples murmullos por el afeminado o la machorra hasta asesinatos por no expresar un género de la forma adecuada ante el juicio popular. ¿Qué busca la teoría queer de Judith Butler al describir el género como performance? Denunciar, por un lado, que el género no es natural, sino social, es decir, desnaturalizar el género.
Y por otro lado, que el refuerzo del género se lleva a cabo en todos los espacios de interacción social, normando a los individuos, haciendo que el que se mueve delicadamente ahora lo haga como macho, que la muchacha se arregle más porque debe verse bien como mujer, que el jovencito no utilice falda, que la jovencita se depile. Reconocer estos reforzamientos de género como comportamientos y, a pesar de ser inconscientes, sumamente violentos, les quita su poder. Les quita la supuesta legitimidad de normar a personas por el único y arbitrario hecho de nacer con cierta genitalidad. ¿Qué respuesta hay ante algo tan delicado como el género, ante lo que más representa al macho de botas y sombrero, a la dama que viste Praga, al millonario que fuma puros, a la bella actriz de grandes caderas y pechos? La respuesta que ha de esperarse cuando buscas denunciar injusticias sistemáticas. Una respuesta conservadora. Muchas de estas respuestas conservadoras se fundamentan en lo que en filosofía llamamos esencialismos. Existe una esencia del hombre y una esencia de la mujer. Esta esencia hace que un individuo con chistorra sea por naturaleza hombre, sea masculino, rudo, que tenga vello, que sea sucio y frío, que no demuestre sentimientos. Por otro lado, la esencia de la mujer es ser limpia, arreglada, con movimientos cuidadosos y siempre, siempre debe querer ser madre. Estos esencialismos tienen o una base teológica o no tienen fundamento cognoscible ante la razón humana. Al hablar de base teológica ya empezamos mal, ya que lo que buscamos es una argumentación racional y no de fe para encontrar las presuntas esencias de lo masculino y lo femenino. Por otro lado, los esencialismos sin fundamento son de tal clase por su imposibilidad de definir qué es ser hombre o qué es ser mujer, ya que, como dijimos, las características del hombre y de la mujer cambian entre épocas, entre culturas, entre lenguas, mostrando que esta inmutabilidad de los géneros que presumen las esencias es inexistente y que los géneros son plásticos, moldeables y modificables. Se sugiere, pues, desnaturalizar los géneros. La naturaleza, como normalmente la concebimos, tiene quizás sí sus propias leyes. Uno no puede cambiar la ley de la gravedad a su antojo. Cree mucha gente que los géneros son estructuras naturales del mismo tipo, que no podemos cambiar. ¿Qué creen? Sí se puede. Los géneros son moldes sociales y acciones que realizamos, repetimos y reforzamos entre individuos. Debemos tener muy en cuenta que la presión social ejercida sobre las personas que salen del género no se fundamentan en nada más que en seguir normas sociales carentes de fundamento. ¿Qué proponen los estudios de género que hagan hombres y mujeres? ¿Deben aquellos que se identifican como hombres comenzar a ser afeminados? ¿Deben las mujeres comenzar a vestir y actuar como hombres? No. Al mandar eso los estudios de género o al sugerir eso Simón o Butler, lo único que harían sería volver a normar nuestro comportamiento, nuestros cuerpos, nuestras acciones y expresiones. Lo único que se busca con los estudios sobre el género y con la teoría queer es, en primera instancia, hacerle saber a aquel que es señalado socialmente por afeminado o a aquella que es llamada machorra que no hay nada de malo con su aspecto, con sus acciones, con sus comportamientos o con la expresión de sus sentimientos. Y respecto a hombres y mujeres que no tienen problema con su género, simplemente hacerles saber que si algún día tienen un movimiento, usan una prenda o estudian una carrera que no corresponde con el género socialmente establecido, no tienen por qué limitarse. Reconocer la contingencia de la norma del género tiene como objetivo liberar a los individuos, a sus cuerpos, a sus acciones y a sus deseos del juicio social que busca tantas veces oprimir. Y bien, ya se alargó mucho este video en el que busco solo plantear un problema, pero uno bastante complejo como pudimos verlo, el género y las sociedades contemporáneas. Quedará para otro video hablar de pensadores que ponen en tela de juicio ya no solo el género, sino el sexo, lo cual suena extrañísimo, pero ya veremos sus razones. Además de tocar también en otra entrega la norma de deseo que suele acompañar al género, la heterosexualidad. Eso lo dejaremos para después. Por ahora quiero saber qué piensas, si este video te resultó poco sostenible o si te convenció en algo, si tienes objeciones o preguntas. Sea lo que sea, te leo en los comentarios. Gracias por ver este video y
Nos vemos en uno próximo.